La historia del queso comienza en las altas majadas en la época climática propicia, primavera y verano. Las cabras pirenaicas, perfectamente adaptadas al entorno, aprovechan al máximo los pastos más inaccesibles. Pastores y familiares pasaban la temporada en estos puertos. El exceso de leche del ganado se mezclaba para producir el queso. Cada familia elaboraba según las proporciones que aportaban sus vacas, ovejas y cabras, como en la actualidad. Las ovejas, ejemplares descendientes de la raza lacha, están muy bien adaptadas, resistiendo la humedad y el frío. Así casi durante todo el año pueden aprovechar los pastos. Contemplamos la belleza de las cumbres y reflexionamos sobre un asunto a tener en cuenta. Cada tipo de leche aporta unas características determinadas al queso. Los porcentajes de la mezcla definen la textura y el gusto. Cada familia elabora, por tanto, un queso de autor. Para la elaboración del queso utilizan los tres tipos de leche: vaca, oveja y cabra. El método es artesanal, tradicional, pero con unas garantías sanitarias europeas. La leche recién ordeñada se vierte en el tanque de refrigeración. Por la acción de una bomba se filtra y se va llenando la cuba de cuajado de 500 litros, donde las paredes van calentando la materia prima hasta alcanzar la temperatura adecuada entre 26 grados y 30 grados centígrados. Con un termómetro se controla que la temperatura sea uniforme en todas las zonas de la cuba. Para coagular la leche tradicionalmente se utilizaba el extracto del estómago de cabritos jóvenes, los cuajares. En la actualidad está autorizado el cuajo industrial. Se distribuye homogéneamente y tarda casi 2 horas en coagular. Cuando la cuajada está formada hay que cortarla hasta obtener el tamaño del grano deseado. Antiguamente se rompía con una cuchara de madera que ahora son de metal. La tarea resulta muy laboriosa. El corte de la cuajada se puede realizar mecánicamente con una lira. Es más rápido, pero pocos la utilizan. Está más arraigado el método tradicional. Prefieren ir troceando poco a poco, como han aprendido de sus padres y abuelos. El tamaño final del grano no es homogéneo, varía entre 1 y 4 centímetros de grosor. Para elaborar el queso hay que separar la cuajada del lactosuero en 2 fases. Durante el desuerado principal se elimina la mayor parte del suero, primero por el filtrado del líquido y después durante su moldeado. Se continúa con el trabajo lento y delicado con las planchas de desuerado. Con las manos la cuajada se amasa y despizca antes de introducirla en los moldes. La cuajada esponjosa continúa desuerando en el molde. Las maderas que sirven de base, las presugas, tienen unas marcas que identifican al elaborador durante la estancia de los quesos en las cuevas. En el molde, una acidificación provoca una lenta expulsión del suero. Los frecuentes volteos durante 2 días ayudan al desuerado. No se prensa. Durante 2 días consecutivos a mano se salan los quesos, primero por una cara. Al día siguiente se sacan del molde y se añade sal por toda la superficie. La sal va penetrando lentamente en las capas superficiales del queso y a la vez potencia el desuerado. Antes de llevarlo al secadero, el queso debe permanecer durante 2 días más en la quesería para que continúe perdiendo las gotas de suero residual. Durante 15 o 20 días se mantiene al queso oreando y secando en salas con ventilación natural. Con frecuencia se voltean y cambian de posición, facilitando el oreo. Controlando la temperatura y humedad del secadero se tiene la garantía de la uniformidad de la producción. La quesera artesana modifica la posición de sus quesos con la seguridad de acertar en el secado y nos muestra, calando uno, cómo el penicillium está naciendo en su interior. Muchas zonas montañosas del concejo se asientan sobre formaciones calizas de gran espesor, donde existe gran variedad de cuevas. En Oceño nos adentramos en una para conocer sus características. La entrada es muy angosta, casi no cabe el cuébano, el cesto donde se llevan los quesos. Una inmensa bóveda de gran altura se abre ante nosotros. Bajamos con cuidado, la humedad se siente, es muy elevada, impregna suelos y paredes. Hay riesgo de resbalar.
La temperatura desciende con la profundidad, ya que el aire frío es más denso que el caldeado. Por gravedad se acumula en la parte más honda. Esta zona tiene estabilidad térmica y es donde se colocan las talameras o estanterías de madera. El quesero artesano tiene que limpiar las talameras antes de colocar los quesos que trae para comenzar su maduración. Este es el ambiente que resulta más adecuado. Pero una cuestión nos asalta repetidamente. ¿Fue intuición o simple casualidad la utilización de las cuevas para madurar los quesos? Admiramos la belleza salvaje de la caverna y de su hábitat, una humedad relativa elevada de un 90%, una ventilación natural por corrientes de aire que llaman soplaos. Incluso la araña Meta burnati controla la población de moscas perjudiciales para el queso. Bajas temperaturas y estabilizadas entre 8 y 12 grados centígrados. Al parecer son las condiciones idóneas para que entre 2 y 4 meses vaya madurando con éxito el queso de Cabrales. Por fuera en su corteza se desarrolla una especie de mucosidad llamada maga que hay que limpiar para no tapar los orificios que airean y permiten el desarrollo del Mo penicillium. Como podemos apreciar en estos tres quesos en diverso grado de maduración, con el tiempo el Mo penicillium se va desarrollando. La pasta sufre unas transformaciones bioquímicas que la confieren nuevas características. Aspecto, consistencia, color, se modifican y el sabor y el aroma se acentúan. En las talameras maduran los quesos de las diversas artesanas de la población, cada uno con su marca identificativa. Durante su estancia pasan por una serie de cuidados periódicos y una constante vigilancia. Se varía su colocación y se limpia su corteza. Las artesanas de Sotre suelen elaborar con los tres tipos de leche. El resultado tiene unas características definidas. Conviene visitar, por tanto, a las queseras y probar. Debemos profundizar en el análisis sensorial del auténtico Cabrales, que lleva la contraetiqueta numerada del Consejo Regulador. El queso sale de la quesería, una elaboración esmerada con higiene, guardando una serie de parámetros de temperatura, de acidez, de oreo en la quesería y después seguido con un grado de humedad y de ventilación en la cueva, haría que llegáramos a los caracteres organolépticos que definen propiamente el queso de Cabrales, ese queso con ese color verde azulado, claro, ese olor típico un poco en picante, esa textura, esa untuosidad y ese aroma que despide cuando se corta serían los mejores parámetros que definirían lo que es el queso de Cabrales. El queso de Cabrales más óptimo, por así decir, es el que tiene una intensidad en el gusto muy fuerte. Es decir, cuando el sabor es mucho más intenso, quiere decir que está mucho más madurado y sobre todo nos va a indicar el tipo de leche en que está elaborado. Este queso está elaborado con tres tipos de leche: vaca, oveja y cabra. La leche de cabra es la que le da las peculiares características de picor, intensidad en el sabor, precisamente por la propia característica de la composición de la leche, sobre todo por sus ácidos grasos. Es lo que más potencia el sabor del queso de Cabrales. Un defecto que ocurre lamentablemente con relativa frecuencia es que debido al proceso de fermentación, quizás falta de humedad en la cueva o que los microorganismos responsables de la fermentación no estén en el suficiente presencia en la misma, es cuando se corta, en lugar de ofrecer este corte homogéneo que estamos viendo en este momento, es todo lo contrario, que se rompe por todos los lados y no da sensación de uniformidad y por supuesto no exhibe este grado de untuosidad y de grasa que se ve en la corte.